Bien, estamos con Andrés Berterreche y bueno, la pregunta en este caso, Andrés, tiene que ver con tu designación en el Ministerio de Defensa. Sí, una cuestión rara. Hace un año trabajaba en la Federación de Cooperativas de Producción, después me llamaron para hacerme cargo de la banca de Mujica, del Pepe, que renunciaba. Y 6 meses después estoy de subsecretario en el Ministerio de Defensa, como que me agarró un huracán y me tiró lejos. Pero lo que es importante decir, sobre todo por algunos comentarios de algunos ex compañeros que planteaban como que esto había sido un planteo de lugares del MVP y nada más lejos. Cuando la crisis de febrero y marzo, con el tema de los generales, de los tribunales de honor y todo eso, el presidente define, le pide la renuncia al ministro y al subsecretario. El ministro estaba muy enfermo en ese momento y se lo da al ministerio, se lo ofrece a Bayardi. Bayardi estaba tranquilo en su casa, ya jubilado, en cuarteles de invierno, y consideró que no podía dejar de prestar una mano en momentos tremendamente difíciles, porque fue realmente, solamente para que tengan una idea, se destituyeron 2 comandantes en jefe en menos de un mes. Se pidió el pasaje a retiro de 6 oficiales generales, realmente muy complicado. Yo creo que justamente la habilidad que se tuvo fue bajar las aguas encrespadas sin que esto dañara los procesos, en un año electoral además, el proceso democrático y la visión republicana de este país. Pero cuando Bayardi acepta, el presidente le dice, bueno, elegí vos el subsecretario. Y él me conocía de la vieja época de cuando éramos estudiantes y estábamos en los equipos de seguridad de ASEPFEU, era flaco y sin barba, y jóvenes, ambos los dos. Y bueno, y además yo estaba cumpliendo funciones en la Comisión de Defensa del Senado y participaba por el MVP en la Comisión de Defensa del Frente Amplio, que asesora al presidente del Frente Amplio, y el Pepe me llamó, me pidió que fuera. Yo, como no soy un militante que me creo individual, creo que esa pelea y la doy siempre. Nosotros estamos donde estamos no por nosotros, sino por nuestras organizaciones políticas. Lo que le dije es que, bueno, que en definitiva el que decidía era el MVP. El MVP tuvo una discusión bastante dura, que al final, no por unanimidad, sino por mayoría, definió que yo fuera a acompañar a Bayardi al Ministerio de Defensa, y ahí estamos tratando de llevar adelante lo que decía. El primer hecho, que es el de apaciguar, ordenar y generar una estructura de mando dentro del Ministerio de Defensa, se logró, estamos en eso. Y bueno, hoy, por ejemplo, están los 4.000 y pico de circuitos cubiertos por efectivos de las Fuerzas Armadas en la parte de guardia de urna, y se cumplió en todos y cada uno de los circuitos. Podemos decir que se está viviendo una fiesta de la democracia, también ayudado por el Ministerio de Defensa. Ahí está. ¿Cuál es digamos, esto que vos relatabas, estos hechos, digamos, de la salida de distintos jefes, digo, al resto, digamos, de los militares, sigue generando algún ruido? Digo, inclusive tenemos ahora en las internas, hay un ex jefe militar que se presentó, digamos, desde el aspecto político. Sí, ahí es una pregunta que tiene demasiadas puntas y tendríamos que tener un año de fogón en fogón para poder hablar de todo lo que estaba implícito en esa pregunta. Lo primero es, los conflictos y las contradicciones siempre existen en una institución que tiene 28.000 efectivos, ¿no? Porque el Ministerio de Defensa tiene 28.000 efectivos, donde tiene
tribunales propios, donde tiene salud propia, donde tiene caja de retiro propia, donde tiene un montón de elementos casi que en paralelo con el resto de la República, un Estado que tiene un montón de definiciones, donde además veníamos de una discusión de ley orgánica militar que se está por aprobar, que cambia, es decir, la ley que rige a las Fuerzas Armadas hoy es un decreto de ley de la dictadura del año 74. Imagínense, sobre ese taburete que estamos parados desde el punto de vista normativo. Lo que se está discutiendo en el Senado y que tiene que aprobarse ahora es muy importante, es realmente muy importante. Evidentemente que siempre puede haber contradicciones, pero lo que sí también, absoluta tranquilidad de que está todo sujeto al mando civil, todo sujeto al mando político. No hay la más mínima desobediencia ni corcoveo. Sí puede haber discusiones, sí puede haber posiciones diferentes en las armas. No solamente sacaron un montón de generales, se le pidió, en realidad siguen en actividad porque la oposición no dio los votos para la venia de retiro, de pase a retiro. Por lo tanto siguen en funciones, pero no solamente pasó todo eso, sino que también hubo en el Estado Mayor de la Defensa, que es el ámbito de la conjuntez de las fuerzas, por primera vez un efectivo, un almirante de la Armada Nacional, un lugar que siempre estuvo reservado, no siempre, pero mayoritariamente estuvo reservado al ejército. Entonces, en ese marco hay un montón de elementos, pero debo decirlo, tuve una profunda satisfacción en la acción de la emergencia nacional con las inundaciones. El ejército y la Armada y la aviación trabajaron excelentemente bien, apoyados por los centros coordinadores departamentales. Todo ha funcionado muy bien. Una nueva misión que va a Altos del Golán ya está a punto de salir y está todo preparado. El trabajo entre la dirección política y las Fuerzas Armadas es absolutamente fluido, no hay problemas. Se siguen con los temas vinculados a derechos humanos y se va a seguir buscando a nuestros desaparecidos como una opción que además el presidente de la República nos mandató a que todo lo que tuviera que ver con los derechos humanos se continuaran, y todo esto en el marco de las funciones que tienen que cumplir las Fuerzas Armadas, enmarcados en una ley que fue votada en un gobierno Frente Amplio por unanimidad, que es la Ley Marco de Defensa, y que es tal vez, desde hace mucho no había una ley que definiera tan bien qué es lo que tienen que hacer las tres Fuerzas Armadas, ¿no? Andrés, ¿cómo se forma hoy un militar? Bueno, en primer lugar, hay dos tipos de formación. La formación del personal subalterno, estos soldados y suboficiales, y por otro lado la formación de los oficiales. Los subalternos generalmente pasan por un centro de instrucción de reclutamiento, donde son preparados para ser determinados, y después siguen siendo formados en entrenamientos propios en cada una de las unidades. En el caso de los oficiales, los que van a ser oficiales desde alférez o guardia marina hasta general o almirante, entran a sus respectivas escuelas militares, escuela militar de aeronáutica, escuela naval o escuela militar, y allí se forman durante 4 años como oficiales. En realidad nosotros se ha tratado durante todos estos gobiernos, y creemos que es una medida bien interesante, la de que salgan con un título de licenciado, es decir, darle a la actividad militar no solamente una formación típicamente militar, sino también vinculada a temas estratégicos de largo plazo, a visiones vinculadas al respaldo de la democracia y los derechos humanos, vinculada al rol de unas Fuerzas Armadas nuevas, y para eso también tener una visión de formación terciaria. Se está peleando porque tanto la aviación como los egresados de la Escuela Naval
como de la escuela militar salgan con títulos de licenciados, para que además después puedan hacer posgrados e integrarse a la vida del resto de la sociedad. Nosotros tenemos una visión de que no es la Fuerza Armada por un lado y la sociedad por otro, sino que hay que integrarlas, hasta por aquella cuestión artiguista, ¿no? El ejército de Artigas era un ejército popular, era pueblo con armas y en armas, sí guiado por los blandengues, que era el equipo profesional. Bueno, a nosotros nos parece que en definitiva la defensa, como dice la ley marco, es un derecho y una obligación de toda la sociedad y no solamente de las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas son la parte profesional militar de todo eso que tiene que ver con la defensa nacional.